La DBD en México, que es la organización que empieza a impulsar este proyecto, es una asociación alemana que se especializa en la educación para personas jóvenes y adultas. Y en México tiene más de 20 años, apoyando pequeños proyectos educativos en comunidades indígenas principalmente y con un foco muy fuerte en el sur del país. Y es una educación que sí busca justo esto, ¿no? Cómo transformamos no solo a los sujetos, sino hacemos sujetos conscientes en sus comunidades que puedan tener algún impacto. Apoyamos diversas experiencias de educación comunitaria que no necesariamente están reconocidas en el marco del Estado porque no se acoplan a ciertas currículas o a ciertos métodos que tienen, pero que están construidas desde una base comunitaria con unas lógicas particulares, propias, contextualizadas y sobre todo desde el reconocimiento de la interculturalidad, que es algo que a nosotros nos interesa mucho destacar. El proyecto surge como de una intención ciudadana por poder colocar la educación de personas jóvenes y adultas como un derecho. Generalmente lo abordaban más como una cuestión, pues sí, de asistencia social o de acercamiento social, pero no propiamente como un derecho. Y si bien nosotros teníamos ya como esta reflexión, lo cierto es que en México no había un marco jurídico normativo que nos permitiera hacerlo exigible. Es hasta junio del 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que propiamente podemos hacer exigibles como tal, digamos, se vuelve una normativa que tiene que cumplir el gobierno en cualquier nivel, en cualquier instancia, de poder encontrar el enfoque de derechos humanos como una directriz, pues, de acción estatal. El proyecto a grandes rasgos lo que pretende es poder empoderar a la sociedad civil para hacer mecanismos que nos permitan vigilar políticas públicas, presupuestos y hacer algunas recomendaciones ciudadanas a la manera en cómo aborda el Estado la perspectiva de la educación de personas jóvenes y adultas. La idea de hacer política pública con enfoque de derechos humanos, una de las vetas muy importantes es la participación, ¿no? Entonces ahí los actores, no solamente las organizaciones civiles, sino los propios actores que reciben, digamos, esta educación esta educación de adultos, en fin, tienen que tener un valor protagónico. Por supuesto que se tiene que pensar la educación desde abajo, pero también, y ahí viene como la otra fortaleza que tiene el enfoque de derechos humanos, hay toda una normativa internacional, hay todos unos parámetros, todos unos estándares internacionales que tienen que ser aplicados porque el gobierno mexicano los ha firmado, los ha ratificado, en fin. Entonces es un proyecto interesante porque pretende mezclar las dos cosas. Sí hacer un análisis desde los estándares de derechos humanos a nivel internacional y demás, hacer una propuesta de cómo tendríamos que estar pensando las políticas públicas, pero tiene toda esta otra beta que es pues lo que le pone el sabor, lo que le pone la conciencia y lo que nos pone también la idea de mirar la educación como transformación. No solamente mirar la educación de personas jóvenes y adultos como alfabetización o como que la gente pueda acceder a un cierto tipo de formación que le permita un acceso laboral, sino algo, un ente que transforma la comunidad y no solamente al individuo. Tenemos experiencias muy interesantes de bachilleratos interculturales, de técnicos superiores universitarios con currículas propias, contextualizadas, y esas son como más las líneas que estamos trabajando con estas organizaciones. Sin embargo, si bien esto nos puede dar como un pie de lo que se necesita o de qué sentido podría tener la educación desde transformación, sí nos faltaba la otra parte, ¿no? Nos faltaba voltear a ver las políticas públicas, nos faltaba voltear a ver a los presupuestos, y esos son como los tres grandes ejes que tiene ahorita el proyecto de derecho EPJA. Por un lado las políticas públicas, por otro lado los presupuestos y por otro lado organizado de algún modo muy particular como recomendaciones estos proyectos que se impulsan desde la ciudadanía y desde la vinculación comunitaria pensando la educación como transformación. Y de todo eso lo que tiene que salir, ¿no?, es poder hacer algunas recomendaciones muy puntuales al Estado de cómo se podría cumplir mejor el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas.